démontré, sur le plan mental aussi. Donc voilà, c'est toujours très compliqué. Après, voilà, on l'a déjà fait quand on a affronté voilà, des Messi, des Cristiano Ronaldo. Bon, voilà, c'est des joueurs exceptionnels qui arrivent à trouver des solutions dans des matchs qui sont fermés. Et il fait partie de ces joueurs qui sont capables, voilà, très peu de joueurs sont capables de trouver justement ces solutions. Maintenant, voilà, comme on l'a déjà fait, je pense que le collectif l'emporte toujours. Et si demain, voilà, on respecte ce qu'on a su démontrer sur ces derniers mois et qu'on est, voilà, qu'on est costaud dans les duels, qu'on va chercher haut, qu'on a les idées claires dans dans ce qu'on veut faire, c'est sûr qu'on posera des problèmes au PSG. Muy bien, gracias Robin. Nunca. Yo nunca he preparado los partidos pensando en un jugador. O sea, y me parece Mbappé uno de los mejores del mundo. Capaz de irse en una baldosa de 4 jugadores. Pero capaz también de romperte al espacio teniendo desventaja de 10 metros y sacarte 15 y generarte una ocasión de gol. Entonces, a este tipo de jugadores es casi imposible pararlos cuando ellos tienen el día. Pero si algo me ha caracterizado, y si no, preguntarle a los jugadores, es que nunca preparo pensando en el rival porque tenga un jugador, en este caso, de las características de Mbappé. Creo que tienen un gran entrenador, un gran equipo. Mbappé es un grandísimo jugador, pero dentro de una grandísima plantilla, tú como solo pares a Mbappé, va a haber otro que te la va a liar. ¿Por qué? Porque tienen muchísima calidad y muchos recursos. Entonces, lo que sí tengo claro es que tenemos que hacer nosotros para poder ganar al PSG nuestro mejor partido posible, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Miquel Recalde, Noticias de Guipúzcoa. Y Manuel, se está... Bueno, me vuelvo a repetir, ¿no? No voy a descubrir yo ahora del potencial y la calidad que tiene Mbappé, es uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, que uno de los mejores jugadores del mundo llegue a la Liga Española, pues sería fenomenal para nuestra liga. Pero bueno, eso va a depender del equipo que lo quiera fichar y de que él tenga las ganas de ir a la Liga Española. No hay duda de que es uno de los jugadores más importantes del mundo y que, que si llega a la Liga Española pues será bien recibido. Yo no tengo dudas, a mí me gustaría que mañana Mbappé estuviera en el verde. Aquí, en francés también, Mima.